La alianza que tiene la empresa es con los líderes de la industria. La empresa invierte en personal técnico. A veces valen más que las certificaciones, las experiencias y los proyectos exitosos. La calle. Entonces tienes que tener un conocimiento muy amplio que solo te da la calle. No hay ninguna receta que se repita. Bien, desde el principio. Es esa experiencia, esos 20 años de estar en centros de datos a altas horas de la noche. Es una asociación de las más grandes que hay aquí en el país. Y no se puede caer, no nos saltamos ninguna etapa. Para mí el éxito que estuve desde el día 1 hasta el último día fue poder estar junto al cliente y entender realmente qué era lo que necesitaba el cliente, o sea, el dolor. Cuando la empresa tiene dentro de su planilla el personal técnico, ahí eso te deja mucho que decir, ¿verdad? Que hay un ADN de esos fabricantes. Adri, ¿cómo estás? Bienvenido. Artur, gracias. Mucho gusto que estés con nosotros. Oye, antes de empezar, ¿cuántos años llevas en PC? Tengo 20 años, en mayo de este año, del 2026, los cumplo. Oye, y así en un minuto, si pudieras hacer el resumen de tu carrera, ¿empezaste cómo y ahorita en qué estás? Interesante pregunta, porque sí, si me devuelvo 20 años atrás, empecé de técnico. Empecé, creo que en el puesto más bajo de técnico, bajo en el sentido de que no ingresas con el hardware, no entras con lo tangible, sino entras a limpiar equipos. En un contrato que tuvimos con un banco estatal muy grande y ahí comencé. Ya después, en el paso del tiempo, ya empecé a trabajar en la parte de equipos tangibles, en la parte de PCs portátiles. Luego entré a la parte de servidores, almacenamiento, virtualización, luego implementando esas soluciones y ahora estoy en la parte de diseño, que es la parte de consultoría. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera certificación? La primera certificación, sí, de Dell fue una de almacenamiento. Fue la primera que en ese tiempo, como no era tanto la parte virtual, teníamos que viajar al site de Dell y llevar la certificación ahí. Era una semana que pasábamos encerrados y los viernes nos tocaba el examen. Éramos bastantes de la región. Región, te hablo Centroamérica, las islas y un poco de Sudamérica. Y si pasabas el examen, te venías de regreso en el vuelo feliz con el certificado, que en ese momento sí se imprimían los certificados. Esas fueron las primeras. ¿Y la última? La última de un fabricante de virtualización, que fue hace poco, pero más que todo en la parte de diseño, no en la parte de implementación, sino cómo diseñar bien esta solución. Oye, y hablando específicamente de hiperconvergencia, te ha tocado, creo que ya en estos 20 años, casi todo, ¿no? O de todo. Desde que inició la hiperconvergencia, cómo han ido migrando esas cargas de trabajo hacia allá, cómo has vivido esos cambios. Me tocó empezar a ver servidores tipo standalone, donde era una carga y un servidor, una aplicación y un servidor, y luego entrar a la parte de virtualización, que realmente fue un choque cultural para los de TI, para nosotros como empresa, porque nadie creía en la virtualización, sonaba muy mágico. Nadie creía que en un solo equipo ibas a poder consolidar todas tus cargas y demás. Entonces era algo complicado de explicar y de nosotros de creérnosla, ¿verdad? Decir que eso iba a funcionar, porque al principio vos decías, el PPT muy bonito, todo, pero de verdad va a funcionar, el cliente no me va a llamar, que se le cayó, de que no dio rendimiento. Entonces fue todo un tema, ¿verdad? Cambiar un poco el chip, pero se hizo, funcionó, fuimos muy exitosos. La empresa hace 15 años, 14 años empezamos a virtualizar, a consolidar ambientes y con eso te respondo la parte de hiperconvergencia, porque pasamos de standalone a convergencia y luego a hiperconvergencia, que fue otra vez el cambio de quitarle el almacenamiento y consolidar las cargas arriba en los servidores. Entonces también fue otro reto, ¿verdad? Lo que tuvimos con la virtualización, ahora con la hiperconvergencia, pero no, nos ha dado resultado porque primero la empresa, la alianza que tiene la empresa es con los líderes de la industria. Entonces eso nos da un respaldo muy grande a nivel de que tenés un fabricante atrás muy fuerte. Y luego que la empresa invierte en personal técnico. Entonces no dependemos del fabricante que nos ayude a implementar. Al principio, por supuesto, hay un traslado de conocimiento y demás, pero ya después nosotros nos echamos a andar con el personal. Entonces eso nos da todavía mucho mayor confianza en saber de que no solo implementamos, sino que damos soporte y ahí ganamos experiencia. Pero nos ha ido bien, hemos vendido
y implementado bastantes soluciones de hiperconvergencia en estos últimos años. Oye, y conectando los puntos, ¿ya cuántas certificaciones? O sea, desde esa primera hasta ahora las últimas, ¿cuántas certificaciones tendrás ahí en tu pared? Sí, de varios fabricantes, líderes por dicha, ¿verdad? Como te comenté, la empresa siempre se ha enfocado en buscar líderes de la industria. Yo creo que eso es un análisis muy interesante que hacen, que vamos con los que están en el cuadrante mágico de Gartner, que eso nos da respaldo, pero creo que puedo andar, sí, en el tiempo que estuve implementando era cuando más me certificaba, ¿verdad? Porque para implementar los equipos tenías que estar certificado, no podías ir a poner, a echar un servidor, un almacenamiento, una virtualización si no estaba certificado. Pero en cantidad de títulos o certificaciones, si ponemos las fuertes, digo las fuertes es las que ya tienes que tener un conocimiento, tienes que ir a hacer un examen a un centro autorizado donde te encerras en un cuarto, cero celular, cero libreta y todo. Creo que ando como por unas 10, 12 de esas fuertes. Luego hay unas que son menos fuertes, que las haces en línea o seguramente puedes viajar y las haces en el mismo fabricante, pero creo que no son tan fuertes como esas 12. Ok. 10, 12, ¿verdad? Pongamos ahí una más, una menos. Oye, pero también a veces valen más que las certificaciones, las experiencias y los proyectos La exitosos. calle. La calle, o sea, sí, sí, podrás tener la pared llena de certificaciones, pero si no tienes calle, eres como un profesor de universidad que nunca ha Claro, trabajado, ¿no? claro, la certificación te abre la puerta y te dice qué te vas a, o sea, cómo tenés que arrancar, pero lo que te vas a topar al frente es muy diferente. O sea, ya ahí te cambia totalmente y tenés que aprender muy rápido y tenés que tener un análisis muy técnico de saber a dónde puede estar. Digamos, en esta posición, cuando implementas en un centro de datos, tenés que tener conocimiento qué es lo que está a la redonda, porque todo eso te afecta. Si vas a implementar un almacenamiento, el DNS te puede dañar el switch, te puede dañar una política del firewall. Entonces tienes que tener un conocimiento muy amplio que solo te da la calle, no te la da la Claro. certificación, porque a la hora que te certificas muchas de estas veces es siguiente, siguiente y todo funciona, porque es un ambiente probado. Pero cuando vas a donde un cliente, te topas un DNS que está mal, te topas un firewall que ni ellos saben cómo lo configuraron, entonces vos les haces preguntas de abrirme este puerto, no, es que ya Sí, eso no está se puede, así. sí, sí. Entonces ahí es donde es lo complicado y lo peor, ya para abonar un poco más a esta experiencia, es que no hay ninguna receta que se repita, porque ni los Sí, sí, clientes no tienen todos las los mismas. clientes hacen lo mismo, ¿no? Exactamente, no todos los clientes hacen lo mismo. Hay unos muy maduros, hay unos que apenas se están convirtiendo, hay unos que tienen versiones 2018 activas, Y entonces, sin importar que sean de la misma industria, ninguno hace lo mismo. exactamente, entonces ahí es lo complicado. Y también que los clientes tienen diferentes marcas, Claro. ¿verdad? Entonces llegas a un ambiente heterogéneo donde te topas fabricantes de todo, entonces tienes que luchar con eso. Pero sí, es la calle, el que te da la experiencia y saber cómo resolver problemas, la velocidad y todo, creo que la calle te ayuda mucho. Es esa experiencia, esos 20 años de estar en centros de datos a altas horas de la noche, Con el cliente así detrás de ti. el amigo Google. Ah, ¿Quién no bueno, utilizó sí. Google? YouTube. Exactamente, o sea, uno tiene que googlear y buscar y ver los posts, ver qué hizo esta persona que solucionó, o te aparecen tres respuestas que los tres dijeron que solucionaron, entonces uno dice, ¿cuál hago? ¿Verdad? Oye, Pero cuéntame la última experiencia, por ejemplo, con Nutanix, que creo que es una de las marcas que Test Central ha estado entrando muy fuerte, impulsando. Cuéntame tu última experiencia. sí, con este fabricante venimos tocando ahí bastantes puertas y entre todos los proyectos que estamos viendo, acabamos de cerrar uno muy, muy importante porque se hizo, como dice uno, bien desde el principio. ¿Y qué es bien desde el principio? Es llegando donde el cliente en el momento preciso, que es cuando tiene el dolor, ¿verdad? ¿Cuál es su dolor? Entonces entendimos un poco el dolor, vimos en la situación que estaba, empezamos nosotros ahí con lápiz y hoja a diseñar un poco y ahí fue donde vimos que Nutanix era la solución, ¿verdad? Porque conocemos el producto, tenemos al fabricante de nuestro lado. Y lo que logramos aquí en este cliente fue entender muy bien qué era lo que estaba pasando, hacia dónde quería ir, porque hay veces
que enfocarse en el problema es parte del proyecto, pero también es importante saber hacia dónde va el cliente, para no solo solucionar el problema, sino acompañar al cliente en toda esa ruta. Entonces, con este proyecto puntualmente es un caso de éxito, es un buen caso de éxito, porque la empresa con la que trabajamos es financiera. Entonces, cuando hablas de Sí, el finanzas, impacto es enorme, exactamente, ¿no? tenés que saber que ahí no pueden haber caídas, que tiene que ¿Cuántos ser, clientes tiene esa financiera, sabes, más o menos? tiene casi 24,000 personas, ¿verdad? Que se loguean a ellos, que hacen transaccionalidad con ellos, que piden préstamos y todo. Entonces, es una asociación de las más grandes que hay aquí en el país, Y no se ¿verdad? puede caer. Y no se puede caer, no, porque ya dependen ahí, hay transacciones bancarias, hay temas de tarjetas, hay temas de pagos y todo, entonces no puede estar abajo. El cliente ya había trabajado con nosotros, proyectos de infraestructura, de respaldo ahí muy puntuales, pero en este dimos en el punto por la solución. Él sí vio un ecosistema grande de hipervisores. Realmente no fue que nada más dijo, ustedes, me caso con ustedes y listo, sino que teníamos competencia, pero creo que el trabajo que hicimos, que fue demos, POCs, hicimos un workshop con el cliente, trajimos al fabricante y lo encerramos en nuestras oficinas, hicimos laboratorios y el cliente pudo comprobar que esa era la solución que necesitaba. Y si tú pudieras definir así en algún párrafo, ¿por qué lo definirías este en específico? Además del impacto, obviamente, que tiene para el cliente y sus clientes, porque es un caso de éxito. Creo por la manera en como desde que se comenzó, ¿verdad? Que no nos saltamos ninguna etapa, porque es un proyecto tan importante por el monto es importante, es significativo, en infraestructura es significativo y también es que cambiamos un hipervisor, ¿verdad? Entonces el cliente estaba acostumbrado a utilizar este hipervisor, pasamos este hipervisor, entonces le estás cambiando la manera de trabajar a TI, que todos los días se conecta a este hipervisor, sabe manejar este hipervisor, tiene 6 años trabajando con este hipervisor y llegas a poner uno nuevo, estás golpeando la mesa, ¿verdad? Entonces, para mí el éxito que estuve desde el día 1 hasta el último día fue poder estar junto al cliente y entender realmente qué era lo que necesitaba el cliente. O sea, el dolor. No fue que el cliente nos llamó para cotíceme esto, ocupo esto o un estudio de mercado, sino que lo ayudamos bastante. Y entre esa ayuda, él también fue detectando otros puntos de dolor. Okay. ¿Verdad? Que no era el principio del proyecto, sino era, mira, eso también me duele, eso también lo puedo ver. Y con esta solución, lo que vimos a lo último, y para cerrar un poco, ¿verdad? Fue que él tenía otras aplicaciones, otros software de terceros, que con esto lo podía solventar. Entonces, cuando calculaba el costo de esto más lo que le estábamos vendiendo, ya no necesitaba esto. Entonces, exitoso es porque estuviste en todo el proceso, ¿verdad? Porque a veces un proyecto puede ser exitoso porque lo ganaste, Claro. te Y compraron. ya después vemos. Exactamente, te compraron y vos feliz, hiciste las ventas, la cuota, el fabricante, todo el mundo feliz, pero fue exitoso solo lo último, pero no supiste por qué dimensionó eso, por qué ocupaba eso, cuál era el dolor y posiblemente no entendiste muy bien eso. Pero el valor agregado que hizo la empresa fue reconocerle más puntos de dolor, ¿verdad? Aparte del que tenía. Y para cerrar, Adrián, si tú pudieras definir con toda esta experiencia y con todo lo que hacemos a PC Central como un aliado tecnológico, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo definiría? Como uno de los mejores aliados tecnológicos que hay en el país y en la región. Por la experiencia, por los años en el mercado, eso deja mucho que decir, ¿verdad? Y por el personal técnico. Para mí, yo que lo veo en la calle, nuevamente, ¿verdad? La palabra calle, cuando la empresa tiene dentro de su planilla el personal técnico, ahí eso te deja mucho que decir, ¿verdad? Que hay un ADN de esos fabricantes, que la empresa invierte en esos fabricantes, entonces eso al cliente le da la seguridad de que le está comprando a alguien que te va a dar soporte y no a otro que solo le compra y le dice, voy a ir a buscar a ver quién te puede ayudar en el momento de que se te encienda el data center, voy a ver a quién llamo. En cambio, nosotros sí lo tenemos. Entonces, creo que es un aliado en la parte muy mía, ¿verdad? Que es la parte de infraestructura, la parte de proyectos, la parte de todo esto, lo que es el data center.
general, PC es un buen aliado. Además, ¿verdad? Que hay un grupo atrás de toda la parte de ingeniería, toda esta parte que es mi área, hay una parte, todo lo que es la parte de finanzas, toda la parte de recursos humanos, toda la parte de bodegas, el área de ventas, o sea, es muy grande PC, o sea, esos 35 años, 40 años, siempre se me olvida cuántos tiene, pero son muchos años en el mercado. Eso ha hecho que la empresa crezca y que en todo sentido seamos una empresa, un aliado estratégico para cualquier empresa. Pues te auguro otros 20 años acá. Bueno, que así sea, ojalá. Muchas gracias, Adri. Con gusto, Artur.